Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigue tocando, sigue tocando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres Gracias, mi Dios. santo, tú eres digno de adorar. Gloria, gloria, gloria a Dios. Sí, Señor. Toda la gloria es para ti. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Señor, en esta mañana, una vez más, nos unimos al cuerpo de Cristo, nos unimos al coro de ángeles también, Señor, para adorarte, para darte toda la gloria, porque tú te la mereces. Tú entregaste tu vida por nosotros, tú nos salvaste, tú nos rescataste, Señor amado, y tú vienes por nosotros. Y esa es nuestra esperanza en este último tiempo, Señor. Por eso te damos las gracias en esta mañana, por darnos el privilegio de reunirnos en esta casa, de poder tener comunión los unos con los otros, de poder adorarte y de poder recibir también el consejo, la instrucción de tu palabra que nos hace sabios, que nos santifica, Señor, que nos da fuerza, que nos da ánimo, que nos sana, que nos liberta, Señor, porque eso es lo que tu palabra produce en cada uno de nosotros. Nos encomendamos a ella en esta mañana, Padre, y te damos gracias por la vida que nos das. Bendecimos a nuestras familias y a todos aquellos que pueden escucharnos y vernos a través de las redes sociales, Dios, los que se conectan, y todos aquellos que reciben de esta casa, de esta iglesia, Señor, una palabra de bendición para sus vidas. Tú les puedas prosperar en todas las áreas, Señor. Gracias, gracias, gracias por este tiempo que estamos en tu presencia y que podemos disfrutar en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. Gracias a los chicos que estuvieron hoy. Pueden sentarse, amados. Queremos dar la bienvenida a John Soto, amén. Vamos a darle un aplauso de bienvenida, amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Esperemos que hoy el Señor pueda bendecir sus vidas. Se escucha un radio aquí, alguna cosa. Ahora. Hay algo ahí que está interfiriendo, ¿eh? Ahora no. Gloria a Dios. Pues bienvenidos una vez más, amén. Estamos nuevamente con las restricciones. Esta semana es bastante complicada. Estamos siguiendo también los consejos de los médicos y ajustándonos a las normativas del gobierno, amén. Por eso hemos hoy restringido el aforo. Hoy se quedarán algunos sin venir a la iglesia. La próxima semana pues les tocará a los otros, aunque hay 2 cultos, de todas formas no podemos llenar el lugar con todos los hermanos en Cristo, amén. Así que pedimos disculpas, ya anunciamos el viernes que esto lo íbamos a hacer hoy, por eso le hemos pedido a los jóvenes que no vinieran, porque ellos ya suman bastante, y
y queremos pues también nosotros ayudar a detener el avance de este virus. Amén. Así que disculpas a todos aquellos que hoy no van a poder estar en la casa del Señor. Vamos a Apocalipsis, capítulo 11. Seguimos este estudio. Gloria a Dios. Si lo tiene, me dice amén. Puedes poner ahí Apocalipsis 11. Vamos a leer los 14 versículos primeros, porque no vamos a poder entrar en todo el capítulo. Dice la palabra de Dios: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellas y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza grande de la ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones vecinas verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, porque el terremoto, por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Amén. Que Dios bendiga la palabra. Recuerde que nosotros estamos en el paréntesis de la 6ª trompeta a la 7ª. La 7ª trompeta comienza desde el versículo 15 en adelante. Y en ese paréntesis nosotros hemos visto que Dios hizo algo la semana pasada. Juan ve en esta visión, se le da un libro, ya dijimos que el libro representa la palabra de Dios, porque eso es lo que produce en el ser humano cuando escucha lo bueno que Dios tiene para nosotros. Lo amargo en nuestro vientre son las demandas que Dios nos hace para que vivamos de una manera honesta, recta, decente, santa, que desgraciadamente la mayoría de los hombres no queremos, porque queremos vivir en el pecado, en los placeres de este mundo y en todo lo que a nosotros nos agrada. Cuando Dios nos dice que tenemos que dejar y morir a nuestra propia vida para poder seguirle, entonces eso ya no nos gusta a nosotros y a ningún ser humano. Así que todos los que estamos aquí todavía somos humanos y hemos tenido esa misma sensación. Hoy nosotros le amamos a Dios, nos hemos enamorado de Él, nos hemos enamorado de tu palabra, y para nosotros ahora la palabra es un deleite. Como dice el Señor, que el justo me castigue o que me corrija es un deleite para nosotros. Ya nosotros no contendemos contra Dios, ya no nos amargamos porque Dios nos dice que no hagamos las cosas que a nosotros nos agradan. Ahora nosotros, porque le amamos, obedecemos sus mandamientos. Como dijo el Señor Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, porque mis mandamientos no son gravosos. Son gravosos porque a nosotros nos gusta vivir en la maldad, en el pecado, en la injusticia, en la carnalidad y en los placeres que el mundo nos ha presentado como algo natural.
Y de verdad es natural porque el hombre ha vivido sin conexión con Dios. La naturalidad que hay en el mundo es porque el hombre no se ha conectado con Dios, ha querido vivir siempre a las espaldas. Por esa razón vino Jesús. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se apartaron, dice el Señor. Cada uno quiso hacer lo que quiso y entonces el Señor trajo a Jesús y cargó el pecado de nosotros en él para que ahora nosotros podamos acercarnos. Así que es normal y natural que los hombres que vivan sin Dios vivan de esa manera. Y todos nosotros en ese tiempo o en algún tiempo vivíamos. Pero ahora, gracias a la misericordia de Dios, Él nos ha alcanzado y podemos disfrutar de su maravillosa presencia. Amén. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Debe ser un deleite para nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que comprenderla, pero por encima de esas cosas tenemos que practicarla. ¿De qué sirve que leamos la Biblia y que nos digan todo lo de la Biblia y no hagamos nada de lo que la Biblia dice? Ese es el gran problema de muchas religiones que dicen que están acercándose o buscando a Dios y son incapaces de leer la palabra de Dios. Yo no sé a qué Dios se acercan, pero el Dios que se revela en la Biblia, dice la Escritura que es el Dios que hizo los cielos y la tierra, es el Dios que hizo el universo. Es más, dice que es el único Dios. No hay 50 dioses, no hay 300 dioses, no hay 1000 dioses. Hay uno solo, dice Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay nada más. Eso lo declara la Biblia de una manera tácita. Por lo tanto, no hay cuestionamiento en ello. Nosotros cuestionamos eso porque no queremos reconocer la existencia de ese Dios que nos demanda vivir de una manera distinta y que un día nos va a juzgar a cada uno de nosotros y nos va a pedir cuenta de todo lo que nosotros hayamos hecho, hayamos dicho o hayamos pensado. Porque dice la Escritura que viene un día en el cual los secretos de los hombres van a ser descubiertos. Está establecido que eso pase, por lo tanto, esperamos que en la gracia y en la misericordia de Dios nosotros seamos exculpados. Porque dice Romanos 8, versículo 1, y ese es un mensaje para todos nosotros. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero los que andan, dice, conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Así que hay algo en el cual usted y yo hoy tenemos que meditar también. Pues vamos nosotros al capítulo 11, donde nos encontramos nosotros en ese paréntesis. Ya hemos visto lo que significa el librito, pero en medio de esto, el Señor aquí nos da una revelación de dos personas que van a estar en medio de la tribulación. Vimos nosotros y entendimos que la palabra tiempos y mitad de un tiempo, 42 meses, días y esas cosas que hemos leído en Apocalipsis y en Daniel para entender qué significa eso, llegamos todos a la conclusión que significan 3 años y medio, porque la tribulación en esta tierra dura 7 años, pero la Escritura habla de una gran tribulación que comienza a partir de los 3 años y medio, que es donde el anticristo se manifiesta, donde él saca su imagen de bondad que ha presentado al mundo, que ha engañado al mundo y por eso lo han elegido como el líder mundial de las naciones. Y en ese momento comienza una persecución brutal, asesina, tremenda contra el pueblo de Israel. Y es aquí donde está el panorama de los dos testigos. Ellos están profetizando en Jerusalén, están en la ciudad santa, porque ahí hay algo que va a ocurrir. Y nosotros pues también ya lo hemos leído, pero lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a hablar del anticristo de una manera puntual. La primera cosa que dice Juan: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Qué importante, amado, que Dios está pendiente de todos aquellos que están dentro de su círculo de intimidad. La gente dice que todos los caminos llevan a Roma. Es un proverbio que creo todo el mundo lo ha escuchado. Y también lo asocian a un proverbio que suena lo mismo, pero que no es el mismo. Dicen que todas las religiones acercan al hombre a Dios. Si tú ves que es exactamente lo mismo que están diciendo con respecto a esto. Pero resulta que la palabra de Dios nos dice a nosotros algo totalmente distinto. No todas las religiones acercan al hombre a Dios. De hecho, ninguna religión acerca al hombre a Dios. Yo quiero que eso usted lo tenga en su corazón muy bien claro. Y cuando usted hable de Dios, usted sea tan honesto y tan frontal con la gente para que ellos entiendan que lo que tú estás tratando de hacer con ellos es darle una información
para que ellos la busquen, para que ellos la encuentren, para que ellos se cercioren de la vida y de la creencia o de la fe que tienen y se confronten de una vez por todas con una verdad. Las religiones no acercan a Dios. El único que a nosotros nos acerca a Dios se llama Jesucristo. No hay religión, ni nosotros porque seamos evangélicos significa que porque somos evangélicos nos acercamos a Dios. Eso es falso. Nosotros nos acercamos a Dios porque Cristo murió en la cruz y porque yo lo he aceptado como mi Salvador personal. Él es el mediador entre Dios y yo. Fuera de Cristo no hay nada. Por eso el cristianismo es una relación con Dios de una manera directa. Y aquí dice el Señor que el templo que Él tiene es donde están aquellos escogidos. Porque Dios nos guarda a nosotros. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Vemos que Dios sí está preocupado de su pueblo. Porque aquí el Señor le dice a él que mira el templo, el altar y a los que adoran. O sea que hay un grupo que está dentro y hay un grupo que está afuera. Automáticamente el texto nos hace entender eso. Dice, a los que están dentro son aquellos que de verdad están buscando al Señor en espíritu. Y en verdad, ¿usted recuerda lo que dijo Jesús cuando habló a la mujer? Mujer, créeme que la hora viene. ¿Y la hora es cuándo? Ya, porque Dios está buscando adoradores verdaderos. Esa palabra la tenemos que analizar, porque en una iglesia todos cantan, en las religiones todos son cristianos, pero la Biblia dice que Él está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. O sea, Dios pone unas condiciones que nosotros las tenemos que entender. ¿Saber qué significa eso? En otras palabras, ¿somos verdaderos o no? ¿Estamos buscando a Dios en espíritu y en verdad? Cada uno de nosotros tiene que hacerse un autoanálisis y crear una autoconciencia para que nosotros, si no lo estamos haciendo de una manera adecuada y correcta, pues comencemos a hacerlo. Porque el tiempo que viene es muy corto. Cristo viene. Muchos están esperando, oh, después cuando cumpla 50 años, porque tienes 20, tú crees que vas a llegar a los 50. ¿Quién te dijo eso a ti? ¿Quién le da a un ser humano la seguridad que va a llegar a una cierta edad simplemente porque él cree que lo va a hacer? No hay nada en esta tierra. Es más, mañana tú y yo no podemos levantarnos de la cama. Nuestros días están en las manos de Dios. Por lo tanto, cada día que tú amaneces y que eres consciente de la vida que tú tienes que decirle, Señor, gracias por este nuevo día que me has regalado. Por eso dice el Señor, cada día trae su propio afán. Y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, le tenemos que dar gracias a Dios por este nuevo día. Pero el tiempo que dice la Escritura es muy corto, porque de verdad estamos viviendo los últimos tiempos, ya lo que está pasando en el mundo, esto que se habla por las noticias, hermano, cada vez más a nosotros nos acerca la venida de Jesucristo. Porque están hablando de nuevas pandemias, de nuevas mortalidades, y hemos leído nosotros en Apocalipsis que cada una de los iras y de los juicios de Dios está de alguna manera determinado a mermar. La tercera parte de la humanidad, el Señor mismo lo ha declarado. Y todo lo que está pasando en el mundo es justamente el cumplimiento de lo que la palabra de Dios ya nos ha dicho con anticipación. Ok, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses. Ahora, esto es una profecía que se va a cumplir y que la dijo también el Señor Jesucristo. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 21. Y esto es literal. Lucas capítulo 21. ¿Lo tiene ya? Señales antes del fin. Seguramente usted lo tiene en la Biblia. Le preguntaron a Jesús diciendo, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal ha de ser de tu venida? ¿Cuándo sucederá esto? Entonces le dijo, mirad que no sean engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y por esa razón todas las religiones dicen que acercan a Dios. Y solamente hay un camino. Yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos.
Y cuando hagáis guerras y sediciones, no os alarméis. O sea, lo que está pasando en el mundo a ninguno de los cristianos lo tiene que alarmar o asustar o aterrorizar. Y mucho menos deprimir. Porque hay cristianos que andan como locos. No tienen seguridad en lo que la palabra de Dios dice. Todas estas cosas van a suceder, no nos asombremos. El Señor dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, nos tenemos que alegrar porque Cristo viene. No nos alegramos del mal, no nos alegramos de los juicios, no nos alegramos de la desgracia que los hombres pueden pasar o van a pasar. Nos alegramos de que el Señor ha prometido venir por nosotros. Esa es la alegría que te hace cambiar de idea. Dice, entonces le digo, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero ante todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Estamos hablando de los dos testigos. Aquí está la palabra testimonio que dice exactamente lo mismo. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esto significa que son casos puntuales cuando tú seas sorprendido o cuando tú seas apresado, cuando tú tengas que ir ante una persona y que te demande razón de lo que tú eres. Entonces el Señor dice que no te preocupes, que Él va a poner palabra. No le está diciendo a los cristianos que no estudien, que sean vagos, que prediquen la palabra y que digan, ay no, Dios va a poner palabra en mi boca. Eso es, yo no sé dónde sacaron eso. Ese texto no dice eso. Aquí el Señor dice que cuando estas cosas, cuando la tribulación, cuando seamos perseguidos, entonces Dios pondrá palabra en nuestros labios para que nosotros hablemos con el poder y la sabiduría de Dios. Y me seréis entregado aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Qué terrible va a ser ese tiempo, cuando tu propia familia se va a levantar contra ti y te aborrecerá por el hecho de ser simplemente un cristiano. Por eso es que toda la sociedad se está levantando contra el cristianismo. La idea central, amado, de la agenda política de todos los estados es destruir el cristianismo. Es que el hombre pierda la conciencia de Dios. Vivamos como nos dé la gana porque no existe Dios. Por lo tanto, nuestra moralidad no está basada en la Biblia, sino en lo que cada uno cree. Si yo creo que esto es bueno, aunque sea malo, pues lo hago y punto. Esa es la idea. Destronar y destrozar la familia, la unidad familiar. Quitar en medio del corazón de los seres humanos el temor que nosotros tenemos de Dios. Buscar la palabra de Dios. Vi el testimonio de un niño que le pregunta al presidente de El Salvador y le dice, señor presidente, tengo 3 preguntas para usted y una de ellas es, ¿podremos volver nuevamente a leer la Biblia en las escuelas? Un niño le pregunta. Y él dice, claro que sí, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y qué importante cuando nosotros reconocemos que la palabra de Dios es la Biblia. Si le damos honra, si le damos respeto a esa palabra, a nosotros nos va a bendecir. Pero tenemos que llenarnos de ella para que tengamos también respuesta y capacidad ante los hombres. Recuerde, amado, que la Biblia dice que viene un tiempo difícil en el cual muchos podremos morir y muchos morirán por la persecución. Y seréis aborrecidos a todos por causa de mi nombre. Todos los que quieren ser famosos por el Facebook, todos los que andan queriendo que la gente los alabe, los mime y los sigan. La Biblia dice que a nosotros nos tienen que aborrecer. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Porque antes de que yo ponga cualquier cosa en el Facebook, lo primero que yo tengo que identificarme como lo que yo soy. Yo soy un hijo de Dios. Y el medio lo voy a utilizar para proclamar a Jesús, no para proclamarme yo. Usted ve que hay una diferencia muy grande. La Biblia no me dice que la gente a mí me va a amar y que me va a tirar flores. La Biblia dice que la gente va a aborrecerme por causa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo voy contrario a la corriente. Por eso nuestra imagen es tan importante. Públicamente hablando, porque estamos hablando de los 2 testigos. Y el Señor dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, me seréis testigos. O sea, yo tengo que representar ¿a quién? A Cristo. Yo soy una imagen de Él aquí. Tengo que ser una imagen de Él en la tierra. ¿Y qué es lo que va a causar Cristo en la tierra? Aversión.
¿Está preparado para ello? ¿O está corriendo con la corriente del mundo de que usted quiere ser amado, venerado, honrado, afamado? Nuestros conceptos y nuestros pensamientos tienen que cambiar en este último tiempo, porque yo me estoy preparando para esto. Yo me estoy preparando para que la gente me aborrezca, para que la gente me critique, para que la gente me murmure, para que la gente me odie, simplemente porque yo le voy a decir lo que es pecado y lo que Dios dice que es pecado. Y eso no le va a agradar a nadie. Ahora, si queremos agradar a todo el mundo, pues hagamos como todo el mundo hace. Hablemos como habla todo el mundo, vistamos como todo el mundo, vivamos como todo el mundo y entonces usted va a ser amado por el mundo. Y Juan nos advierte a nosotros, hijitos míos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo el que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. Punto final. Así que mira cada cosa que haces. Mira cómo estás viviendo. Y date cuenta si lo que estás haciendo es mundo o es que tú quieres impactar a las personas con la verdad, la humildad, el amor, la justicia y la santidad de Dios. Gloria a Dios. Vamos a poner aquí, como hacen los programas cómicos, vamos a poner risas falsas. Vamos a poner aquí gloria a Dios y aleluya falso para que la gente sepa que aquí hay alguien escuchando el mensaje. Gloria a Dios. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Versículo 18. Qué promesa más maravillosa de Dios. ¿Está leyendo conmigo? Ahí está, ¿ve? Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, gloria a Dios. Ese mensaje está para los calvos. Gloria a Dios. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Qué promesa más maravillosa de Dios, ¿verdad? ¿Por qué entonces vamos a tener temor? El Señor dice, yo confío en el Señor, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estaré confiado porque Él guardará mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Son versículos, son promesas de Dios para la iglesia. Y en este tiempo de tribulación el Señor dice que nos va a guardar. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque dice que Jerusalén y el templo va a ser entregado, hemos leído en Apocalipsis, va a ser entregado a los gentiles, la pisotearán, la profanarán. Y es ahí cuando el anticristo hace su escena, en el templo que están construyendo los judíos. En ese templo él va a entrar como el Mesías y va a ser una estatua de él para que la gente lo adore como se adora a los ídolos en las religiones. Esa es una realidad. Y el Señor lo profetizó y Juan lo está confirmando de que él ya lo vio en la visión que el Señor le estaba mostrando. Cuando Jerusalén sea rodeada por los ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. Esa palabra era importante que la analicemos. ¿Qué significa la palabra retribución? Es el pago, es el castigo, es lo que se merecen, los que esperan y los que no esperan, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles, hasta el final de los tiempos, que ya hemos visto nosotros que el tiempo de Dios ha llegado. Volvamos a Apocalipsis. El patio no lo mide, déjalo aparte, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ya hemos visto que 42 meses significan 3 años y medio. Eso significa que es el segundo periodo de la tribulación, el final de la tribulación. ¿Por qué el final de la tribulación? Porque es muy fácil entender que en los 3 años y medio primero, los judíos están muy contentos con el anticristo. Los 3 años y medio no hay persecución. Los 3 años y medio no hay malestar.
Los 3 años y medio él se disfraza como Jesús, como el Mesías, y todo el mundo lo adora. Entonces en ese tiempo no hay nada de eso. Pero dice la Escritura que a la mitad de la semana, dice Daniel, a la mitad de la semana 70, el anticristo se manifestará y es entonces cuando viene todo esto. Entonces estamos hablando de los últimos 3 años y medio que sería la gran tribulación. Ese tiempo que dice el Señor como no lo habrán y como no lo ha habido nunca antes. Porque será un tiempo el más trágico que el ser humano que esté vivo en ese momento va a tener que sufrir. Y que Dios tenga misericordia de todos ellos y de nosotros aún. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, que es exactamente lo que leímos arriba, 42 meses, vestidos de cilicio. Amado, en el tiempo antiguo, vestirse de cilicio reflejaba el luto, reflejaba el dolor, el sufrimiento angustioso de una persona. Eso hacían los judíos. Se vestían con un traje negro que era hecho de piel de cabra y parece que eso por dentro hasta les picaba. Era algo que no lo podían soportar y así ellos demostraban el dolor. Dice la Escritura que cuando estos hombres vengan, pues van a estar exactamente de esa misma forma vestidos porque ellos saben lo que viene para el hombre. Están anticipando el terror de los juicios de Dios porque recuerda que la 7ª trompeta desatan las 7 copas de la ira de Dios. Y durante ese tiempo estos hombres están profetizando. ¿Qué están profetizando? ¿Qué están haciendo? TikTok para que la gente lo siga. Bendito el Señor, gloria a Dios. Así andan los cristianos con las redes sociales ahora. Tratando de hacerse famosos, gloria a Dios. Aquí vemos a 2 hombres que van a dar su vida porque van a estar testificando de la palabra de Dios y la gente los va a aborrecer. Ellos sí que van a tener seguidores. Y más que cualquiera en esta tierra. Porque la Biblia dice que después que ellos sean muertos, la gente hasta se alegrará. Qué importante, amado, saber que estamos en los últimos días y los cristianos vivimos de una manera tan absurda, tan fanática, tan irresponsable con estas cosas. Cuando tenemos que estar aprovechando el último tiempo para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Dice que cuando el nombre de Jesús sea glorificado, entonces vendrá el fin. ¿Y quiénes son los que estamos predicando la palabra de Dios? Tenemos que tener conciencia de esta realidad, amado. Estos 2 testigos, dice la Escritura, van a profetizar por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Qué van a profetizar? Dice el Señor que te va a llevar a las naciones. Vas a ser rico y millonario, prosperado. Esa profecía barata que se da todos los días. Esa es la forma de profetizar del cuerpo de Cristo actualmente. No están profetizando Cristo viene. No profetizan los juicios de Dios. No profetizan lo que el Señor dice que vendrá sobre el hombre y sobre nosotros los cristianos si no hacemos las cosas bien. ¿Para qué hemos leído Apocalipsis 1 y 2 de las 7 iglesias? ¿Dónde está ese mensaje de las 7 iglesias que tiene que haber calado en nuestros corazones? Era un mensaje para la iglesia, nos confrontaba a todos y Dios nos decía nuestra condición. Ese era el mensaje de Juan, profético. No era un mensaje bonito, agradable a nuestros oídos. Era la demanda de Jesús para su iglesia. Y estos hombres están haciendo exactamente lo mismo. Están profetizando, pero ¿qué profetizan? Los juicios y la misericordia de Dios. Porque no solamente profetizan juicio, están diciendo esto es lo que viene, pero Dios los ama. Acérquense a Jesús. No es solamente ir diciéndole maldiciones a la gente. Es decir, esto te viene, pero aquí está el amor de Dios. Toma el amor de Dios, acércate a Dios. Que eso es lo que a nosotros, desgraciadamente, no nos gusta. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Porque Dios siempre tiene que levantar en toda generación, en toda época, personas, hombres, que de alguna manera representen a Dios de una manera distinta a los demás.
ya pasó en el Antiguo Testamento. Esto que nosotros estamos viendo aquí, la medición del templo, la medición de la ciudad, los dos testigos, lo vemos en el Antiguo Testamento. Está en Zacarías, está en Ezequiel. Vemos exactamente las mismas cosas. Y entendemos, amado, que todo esto es porque Dios quiere traer un mover con su espíritu a través de estos hombres, porque están ahí para testificar de las grandezas de Dios. En el Antiguo Testamento esos dos olivos representaban a dos personajes. El primero era Zorobabel, el gobernador, y el segundo era Josué, el sumo sacerdote. Hablando Dios que el aspecto espiritual y el aspecto gubernamental, Dios lo tiene que seguir controlando. ¿Por qué las sociedades están como están? Porque todos los gobiernos, todos les han dado la espalda a Dios. Y si hablamos de la religión, ya ni menos. Así está el mundo. Y entonces Dios tiene que alumbrar y tiene que levantar nuevamente un personaje que contrarreste la política de este hombre. Y tiene que levantar un sacerdote que contrarreste el mover espiritual, porque van a unificar las religiones. Y estos dos varones tienen que hacer eso. Tienen que dar la cara por Dios en esta tierra. Y tienen que testificar de las grandezas del Dios eterno. Versículo 5 dice, si alguno quiere dañarle, sale fuego de su boca y ellos son devorados. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Aquí se cumple lo que la palabra de Dios dice, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Sobre quiénes son los testigos hay una controversia tremenda, y de eso los evangélicos somos expertos en buscar problemas espirituales y teológicos para enemistarnos. Nos centramos en estas cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida cristiana. Simplemente es una información de saber que son dos. Gloria a Dios. Les decía, independientemente del conflicto teológico que existe, que si el uno es Moisés, que si el uno es Enoc, que si el uno es Elías, la Biblia a nosotros no nos dice que nos detengamos a pensar en eso. Quienes sean, pueden ser dos personajes nuevos que Dios simplemente va a levantar y que van a ser testigos con el poder de estos hombres de Dios que Dios levantó en el pasado. O sea, cualquiera de estas cosas a nosotros no nos tiene que afectar nuestra manera de pensar, ni tiene que por qué causarnos controversia y mucho menos enemistad, como pasa desgraciadamente en el pueblo cristiano, buscándole siempre 5 patas al gato cuando sabemos que tiene 4, buscando en qué contender para saber si tú eres más sabio, más inteligente o más ungido que el otro. Nosotros vamos a detenernos en lo que la palabra de Dios dice. Aquí hay dos personajes que van a estar en medio de la gran tribulación, haciéndole frente a Satanás, haciéndole frente al falso profeta y haciéndole frente al anticristo. Esto es lo más importante. Mostramos en ello la valentía que el pueblo de Dios tiene que tener, el coraje que el pueblo de Dios tiene que tener, la fuerza y la fe que nosotros tenemos que tener en la confianza que Dios nos ha dado. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de estos dos hombres que van a estar aquí en medio de esa gran tribulación, porque recuerde que nosotros ya no estaremos. ¿Usted cree que viene Dios por su iglesia? ¿Usted cree que Jesucristo va a raptar a su pueblo antes de que pasen todos estos juicios? Entonces estamos viendo que aquí estos hombres se han quedado justamente para testificarle al resto de la humanidad que Jesucristo sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque vemos que lo que ellos hacen es algo que se hizo en el pasado y que ahora nuevamente el Señor lo va a hacer para que podamos entender que el mismo Dios que hizo los milagros con Moisés, con Elías, con Jesucristo, lo sigue siendo ahora. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.
Por lo tanto, eso nos tiene que a nosotros dar fe. Versículo número 5, 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. O sea, mientras ellos están profetizando, ellos pueden hacer con el poder que Dios le ha dado lo que ellos quieran. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, todo lo que hizo Moisés, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Qué poder tienen estos hombres? Qué gracia Dios le dio para que ellos actúen de esa manera, pero no van a actuar de esa manera virulenta, de esa manera egoísta, de esa manera fanática que muchas veces nosotros los hombres actuamos cuando recibimos algo de Dios y no sabemos controlar la unción y el don que Dios nos ha dado. ¿Tú te imaginas que en este momento yo tenga ese poder? Y al que medio me mire mal, fuego, Señor. ¿Podemos actuar así? ¿Podemos actuar así? Iglesia de Cristo, entienda una cosa. Los dones que Dios nos da son para edificar la iglesia. Y ningún don puede mover a una persona de una manera fanática e independiente o emocional. El espíritu está sujeto al hombre. Si estos hombres tuviesen ese espíritu que muchas veces está en nosotros, yo creo que serían aliados del anticristo, porque destruirían a la gente, pero ellos no están ahí para destruir a la gente. Ellos están ahí para obedecer y actuar con el poder bajo la orden de Dios. ¿No tiene el Señor que si tú tuvieras fe le dirías a ese monte? ¿Sí o no? Pero ¿cuándo tú le vas a decir? Cuando el Señor te lo diga. Lo que yo voy a declarar es lo que Él me dice que declare, no lo que yo quiero declarar. Porque si yo declaro no va a pasar nada, pero si Él me dice declara, entonces va a pasar. Como cuando le digo a Pedro, Señor, hemos pescado toda la noche y no hay nada. Él tiró, le dice, hemos tirado la red, somos pescadores expertos, aquí no hay nada, Señor. Tú no nos vas a enseñar a nosotros que tenemos más escuela que tú pescando. Yo no sé si usted me está entendiendo. Eso le digo Pedro a Jesús. Jesús, tú no tienes nada que enseñarnos. Tú me puedes enseñar del Padre Celestial, pero de pesca tú no me vas a dar lecciones porque yo soy un pescador viejo. Y aquí no hay nada. Hemos pescado toda la noche, hemos tirado. Pero el Señor le dijo, oh, sí, está muy bien, Pedro. Pero es que la tiraste en tu nombre. La tiraste en tu voluntad. Él dijo, tírala, pero tírala en mi nombre. ¿Y qué pasó cuando tiró en el nombre de Jesús? Dice que ellos tuvieron que pedir ayuda para que otros vengan a recoger el pescado porque ellos se hundían con los pescados que tenían encima. Porque todo es cuando Dios nos dice, amado. Las cosas suceden cuando Dios nos dice que las hagamos. Tú ten la seguridad que si Dios te dice que hagas algo es porque Él va delante de ti abriéndote el camino, como dice el cántico que cantamos hace un momento. Pero es el Señor que tiene que movernos. No tienes que tú andar como un loco ahí haciendo las cosas espirituales. Es necesario que la iglesia también sea educada en estas cosas. Estos hombres tienen poder para hacer, dice cuantas veces ellos quieren. O sea, Dios te dice que tú tienes toda la capacidad de hacer lo que te dé la gana. Pero lo tienes que hacer. ¿Lo puedes hacer? Qué bueno que el apóstol Pablo cuando nos habla de los dones espirituales nos corrige a todos. Y nos dice cómo tienen que ser las cosas de Dios. Y cómo tenemos que vivir con el poder de Dios para que no nos envanezcamos y no nos enorgullezcamos con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Recuerda que cualquier cosa que tú hagas es porque el Señor te ha dotado y te ha dado eso. Nada es tuyo. Por eso todas las cosas son para la gloria de nuestro Dios. Todo lo que hagas sea para la gloria de nuestro Dios. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellas y los vencerá y los matará. ¿Quién es la bestia que sube del abismo? La Biblia habla de la bestia que sube del abismo. La Biblia habla de la bestia que sube del mar.
Y la Biblia habla de la bestia que surge de los pueblos. Son 3 clases de bestias. La bestia del abismo es Satanás encarnado. La bestia que sube del mar es el anticristo. Es el cuerno pequeño que dice Daniel. Porque el mar significa, amado, las masas, la humanidad. Y el que sale de los pueblos es justamente el falso profeta, la religión, porque es humana y es carnal. Por eso todas las religiones no llegan a Dios, porque la religión es humana. Es todo lo que el hombre quiere hacer para acercarse a Dios, para ganar el favor de Dios, para que Dios lo bendiga, para que Dios, por eso todo el mundo quiere hacer cosas para impresionar a Dios. Y no hemos entendido que el Dios de toda gracia, lo único que quiere es que tú y yo reciban las cosas por gracia. Y cuando recibe las cosas por gracia, por gratitud, yo le obedezco. O sea, yo no hago esto para agradarle a Dios. Yo le agrado a Él porque Él me salvó y me trajo hacia Él. Yo estoy seguro en lo que Él ha hecho por mí, no en lo que yo hago. Porque soy un ser humano, que tengo efectos, tengo errores, cometo equivocaciones, puedo tropezar, pero confío en la gracia de Él. Porque Él me ha salvado, porque Él me ha levantado, porque Él me ha restaurado. Entonces, todo esto que dice la Escritura, esta bestia que sube del abismo, es Satanás que viene directamente contra los hijos de Dios. Porque no hay nada en esta tierra que pueda detener a estos hombres. El único que les puede hacer frente es Satanás. Y mira lo que dice aquí. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando ya el tiempo en el cual Dios le dijo, bueno, la unción de ustedes hasta aquí. De aquí para allá no pueden hacer nada, entonces Satanás tiene espacio. Por esa razón el cristiano tiene autoridad y poder sobre Satanás y sobre los demonios. Cuando tú no tienes poder sobre los demonios, cuando se te quita la cobertura del Espíritu de Dios y la autoridad. ¿Y cuándo pasa eso, pastor? Cuando vives en pecado. ¿Usted te da cuenta por qué razón la iglesia, hablo en términos generales, no tienen poder ni autoridad sobre los demonios? Porque hay algo que no está funcionando en tu vida. ¿Y cómo lo puedo identificar? Pues pregúntale al Señor, mírate en un espejo. Y haz memoria de cómo estás viviendo la vida. Analiza cada cosa que haces, cada pensamiento que tienes, cada manifestación, cada emoción, cada sentimiento que tienes. Analízalo y te vas a dar cuenta que hay algo que está estorbando esa comunión íntima con Dios y entonces no fluye la autoridad y el poder que está en ti. Y si alguna vez en esa condición pasa algo es por la misericordia de Dios. Porque Dios necesita salvarte y entonces dice, tengo que hacerlo, tengo que meterme yo ahora. Porque tú no vas a tener ni yo voy a tener la suficiente autoridad para reprender a los demonios. Y el Señor dice que cuando estos hombres acabaron su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos y ojo, amado, y los vencerá y los matará. Eso es lo que Satanás hace con cualquier ser humano. Cuando Dios dice, ve y tócalo, se acaba el asunto con nosotros. Aquí estos hombres mueren. Versículo 8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué Sodoma, amado? Sodoma está hablando de la corrupción inmoral que hay en el mundo. De todo lo que nosotros vemos que se está tratando de cambiar y legislar como algo normal. Y Egipto es el imperio donde los judíos fueron atormentados 490 años. Donde fueron esclavizados. Donde perdieron sus derechos. Nos damos cuenta entonces, amado, que sigue nuevamente Dios manifestando que el gobierno mundial, político y religioso es una sola. No digo una palabra porque después va a salir muy fuerte. Pero es la misma cosa en otras palabras. Pues la razón es que el Vaticano ha gobernado el mundo durante tantos siglos.
Y en todo lugar el Vaticano está metido. Es una realidad. ¿No ves que ahora hasta los países árabes le han abierto las puertas? Hay de esos países extremistas. Y es recibido como cosa que nunca se ha visto. Porque para ellos los cristianos son infieles. Y tienen que morir. Sin embargo, al Papa le han abierto las puertas. ¿Qué pasa, no? ¿Qué está pasando en el mundo espiritual? Lo que dice la Escritura. Le está preparando el camino al anticristo porque va a unificar las religiones. Pero gracias a Dios que nosotros no somos religiosos. Gracias a Dios que nosotros le pertenecemos a Cristo. No le pertenecemos a ninguna institución humana en esta tierra, porque la iglesia fue comprada con la sangre preciosa de Jesucristo. La iglesia no tiene una connotación universal de humanidad. La iglesia es espiritual, es el cuerpo de Jesucristo operando en esta tierra. Y de eso somos parte nosotros. Cuando dice haya acabado su testimonio, Satanás los matará. Versículo 9. Y todo lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. O sea, ellos querían demostrar a todo el mundo de que ellos son más fuertes y más poderosos que Dios. Porque recuerde que son testigos de Dios. Y probablemente muchos dirán, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no lo salvó a Dios? Lo mismo que le dijeron a Jesucristo cuando estaba en la cruz. ¿Qué le dijeron los romanos? Ah, pues si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. ¿No dice que eres el Hijo de Dios? Pues ahora es a nivel mundial. Ya no es un soldado romano, ni es Poncio Pilato, ni son los fariseos de ese tiempo que se burlaron de Jesucristo. Ahora es el mundo entero diciéndole, mira, dice que son hijos de Dios. ¿Y dónde está ese Dios? ¿Tú no pensarías lo mismo? Pues el Señor a nosotros nos dice que así es como el ser humano es. Y así va a reaccionar. Pero lo peor de todo eso, amado, versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán. Bendito sea Dios. No te mandaban regalos ni en tu cumpleaños, pero porque se murieron los 2 testigos. Ahí te va el presente, gloria a Dios. Se enviarán regalos unos a otros, como el intercambio de regalos del amigo secreto. Versículo, sigamos terminando ese versículo. Porque estos dos profetas le habían hablado muy bonito a la gente. Lisonjaban a todo el mundo. Dice, porque estos 2 profetas habían atormentado a todos los habitantes de la tierra. No se les había quedado uno de pie. Políticos, profesionales, empresarios, pastores, sacerdotes, pintores, albañiles. Ellos profetizaron para todo el mundo, para grandes y pequeños, como dice el Señor, para ricos y pobres. Los atormentaban. ¿Cómo los atormentaban si eran 2 seres humanos? Si hablamos de un tormento físico, solamente podían llegarse a los que estaban cerca de ellos. Si entendemos lo que es una tortura, cuando hemos visto las películas esas de espionaje y todo lo que hicieron los nazis y la KGB y muchas de las empresas de inteligencia. Si decimos que tormento es simplemente causarle tortura a una persona, ellos dos, ¿a quiénes podían torturar físicamente? Tenían que ser Hulk cada uno para sujetar, para coger a alguien. Porque una persona, uno con uno, es imposible que lo torture. Pero aquí dice que atormentaron a todos. ¿Cómo los atormentaban, amado? Lo tiene la pastora. ¿Cómo los atormentaban?
¿No dice la Escritura en Timoteo que en el último tiempo la gente tendrá comezón de oír la palabra de Dios? Deja de hablarme de ese Dios, déjame de esa chorrada, déjate de esas tonterías, te van a decir. Cuando tú quieras hablar de Dios, y mucho menos cuando tú le digas, ay, los juicios que vienen, porque estos estaban declarando los juicios que vendrían y los atormentaban, dice la Escritura. O sea, cuando tú escuchas la palabra de Dios y la palabra de Dios te cae como una patada en el hígado, ten cuidado con lo que tú estás sintiendo. Cuidado con el espíritu que tienes. Porque la palabra de Dios, por más que alguien te corrija, es el amor y la misericordia de Dios manifestándose. Y de la forma en que tú lo recibas, estás demostrando tu condición espiritual que tienes. Y la madurez que dices tener. O sea que cuando alguien te corrige, en nombre de Dios, tú tienes que humillarte y decirle gracias, Padre, porque me amas. Aleluya. Uy, gloria a Dios, aleluya. Pero esta es la realidad de nuestra vida, amado. Así es como el Señor dice, estos hombres atormentaron a la gente profetizando el amor, la misericordia y los juicios de Dios. Y la gente estaba hastiada. Ya no los aguantaban, ya no los soportaban más. Probablemente los borraron del WhatsApp, probablemente los quitaron de la página de Facebook. A eso no lo seguía nadie. Bendito sea el Señor. Pero el versículo 11 dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Otra resurrección más que va a ocurrir. Porque Dios tenía que demostrarle a todo el mundo. ¿Sabe por qué razón nosotros somos cristianos? Nosotros somos cristianos porque un hombre murió y al tercer día resucitó. Y Dios tenía que demostrar una vez más que Él sigue gobernando. El mundo natural, el mundo espiritual, el mundo físico. ¿Cuántos días tenía Lázaro cuando fue resucitado? 4. La Biblia dice que apestaba ya. Le dijeron, Señor, has perdido el tiempo, ¿para qué vienes si ya huele? ¿Qué le dijo el Señor? Si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos creen de verdad? Aquí la gente va a quedar anonadada. Cuando después de 3 días que piensen que ya los gusanos comenzaron a entrar por su cuerpo, dice la Escritura que el espíritu nuevamente vendrá a su cuerpo y se levantarán. ¿Cuántos creen que van a resucitar? Usted tiene que creer eso. Si usted no cree esto, usted tampoco va a resucitar cuando se muera. Aquí la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando Cristo venga. Esta es una experiencia sobrenatural que van a tener los hombres de Dios. Y nosotros sabemos que esto es algo real. Dice, después de 3 días vino en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. O sea, después que ellos ya se dan cuenta de que Dios es real, ya siempre es muy tarde. Por eso, amado en Cristo que estás aquí y los que me escuchan, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mañana es muy tarde. Mañana es muy tarde, es hora de cambiar. Es hora de alinearnos, es hora de ponernos en orden con Dios. Dice, gran temor cayó sobre los que lo vieron y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Lo mismo que pasó con Jesús. Cuando dice la Escritura que una nube lo envolvió y subió y todos lo miraron. ¿Y qué le dijeron los ángeles? ¿Por qué os asombráis? Y viene la promesa para nosotros los cristianos. De la misma manera que Él sube, así vendrá gloria a Dios una vez más por vosotros. Tenemos la imagen aquí de las promesas maravillosas de Dios para nuestras vidas. Y una nube del cielo, dice, los envolvió. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó y aquí viene el tercer ay. El tercer ay es la 7ª trompeta que va a sonar. Quiero terminar, amado, hablándoles sobre la importancia de los testigos. Los testigos juegan un papel importante en la determinación de un juicio y los testigos juegan un papel importante para que las personas que no han estado presentes
tengan la oportunidad de conocer la verdad. Para eso hay testigos. El Señor dice que nosotros tenemos que ser testigos del Señor. ¿Cierto o no es cierto? O sea, por nuestro testimonio la gente debe de creer en ello. Nuestro testimonio, ¿cuál es tu testimonio? ¿Tenemos un testimonio transparente? Tú puedes hablar a cualquier persona abiertamente de Dios sin que ella diga, ay, tú no me hables de Dios porque tú haces esto, tú eres aquí, tú eres acá. ¿Tenemos un limpio testimonio? Te voy a leer lo que dice aquí el concepto de testigos según la Real Academia Española. Persona que está presente en un acto o en una acción con o sin intención. O sea, estabas en el momento equivocado como dice la película, etcétera, etcétera, sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido. Nosotros tenemos que dar testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio que tienes que dar tú principalmente? ¿De lo que ha ocurrido dónde? Primero en tu vida, porque Él me ha cambiado, Él me ha transformado. Yo tengo que dar un testimonio de lo que Él ha hecho en mí. Yo no puedo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Yo no sé cómo es cada uno. Yo sé cómo he sido yo. Cómo ha sido mi vida. Lo que yo pensaba, lo que yo deseaba, lo que yo hacía. Y yo sé que Dios me ha cambiado. Yo sé que Dios me ha transformado. Yo sé que Él puede cambiar hasta el ser más indeseable de la tierra. Porque eso lo hace el poder de Dios. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Yo tengo que testificar de Dios. El segundo concepto de testigo dice persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara un juicio, dando testimonio de ello. Y ahí viene la otra parte. Ahora nosotros vamos a testificar de lo que sabemos y conocemos y de lo que viene. ¿Tenemos entendimiento de esto? Le estamos predicando a la gente, le estamos diciendo Cristo viene, juicios vienen. Es hora de cambiar, es hora de transformarse, es hora de levantarnos. Qué importante, amado, es que entendamos que en este último tiempo Dios va a levantar a estos hombres, porque Dios tiene que levantar nuevamente la autoridad y el poder que está siendo derribado y destruido por las sociedades en las cuales nosotros estamos. Y de ahí la familia tiene mucho que ver. El Señor como un padre dice, no mide el templo, mide el altar, pero no midas el patio. Porque Dios actúa como un padre responsable, guardando su familia, sus hijos. Y esta es una palabra para los hombres, para los padres de familia, que están dejando su autoridad y su sacerdocio espiritual, que no se están preocupando de sus casas. Cuando las familias son afectadas, las iglesias están en decadencia. Los padres somos responsables de la vida espiritual de nuestra familia, de nuestros hijos y de nuestra descendencia. Y cuando Dios levanta a un hombre que va a ir en contra del gobierno mundial, porque la autoridad del hombre ha sido destruida y derribada, nosotros los varones tenemos que entender. Cuando Dios levanta a un hombre para ir contra el sistema religioso y político, tenemos que entender que Dios quiere levantar una vez más la cabeza espiritual. Dos cosas que nosotros hemos perdido. ¿Y por qué la hemos perdido? Porque estamos envueltos en toda la basura de este mundo, disfrazada con toda la tecnología y con todo lo que se inventa. Y tenemos que ir a la par. Yo estoy tomando una decisión en esta semana. Y tengo que tomar una decisión. Pero esa decisión va a estar única y exclusivamente fundamentada en una vida espiritual. Y lo tengo que hacer. Porque estoy determinado a hacer dos cosas. Pero tengo que tomar una decisión trascendental como nunca antes lo hice.
Tengo casi 20 años aquí y es la primera vez que me encuentro en un desafío espiritual. Antes hacía las cosas y probablemente las hacía por la inercia. Pero le dije al Señor, Señor, yo no quiero volver a actuar, a pensar o a decidir como lo hacía antes. Tengo que hacerlo de una manera distinta. Porque sé que lo que viene es decisivo para toda nuestra casa, para mi familia y para la iglesia. Y necesitamos nosotros entender que en este último tiempo Dios quiere levantar el sacerdocio. Dios quiere levantar el gobierno espiritual de nuestras casas, de la iglesia, de los ministerios. Y qué importante saber que Dios está buscando a esos hombres. Esto no es una confrontación de ideologías como el mundo lo está presentando, que donde el hombre es el enemigo de la mujer. Yo no sé esa idea tan absurda de dónde sacaron. Es verdad que hay hombres que no son hombres, que parecen hombres, pero no son hombres. Porque un verdadero hombre ama a su mujer, respeta a su mujer, cuida a su mujer, honra a su mujer, levanta a su mujer. Eso es lo que Dios nos enseña a nosotros los hombres. A valorar. La Biblia dice que la mujer es coheredera de la gracia de Dios con nosotros. Y tenemos que levantarla. No tenemos que humillarla, no tenemos que aplastarla. Aquí no hay una lucha entre hombre y mujer porque ahora el hombre es el malo. De una manera general, no estipulan este hombre es malo. Es que este hombre es violento. No, todos los hombres son violentos, todos los hombres son malos. Y entonces, ¿dónde están los padres que aman a sus hijas? ¿Dónde están los padres que aman a sus padres, a sus madres? ¿Dónde están los esposos que aman a sus esposas? Todos están catalogados simplemente para implantar una regla de conducta para favorecer otras ideologías. Y lo único que se percibe es destronar y aplastar la autoridad espiritual de los hombres. No estoy diciendo que tiene que ser un machista que vayas a gobernar tu casa como que si tú fueses el dueño de las vidas. Estoy hablando de la autoridad espiritual que está sobre nosotros los hombres. Lo que te estoy diciendo es que tú tienes que orar más que tu esposa. Que tú tienes que leer la Biblia más que tu esposa. Tú tienes que ser ejemplo más que tu esposa. Tú tienes que traer a tus hijos a la iglesia más que tu esposa. Tú como varón tienes que tomar esas riendas. Para eso eres un hombre. Tú tienes que salir a la calle a pelear. Tú tienes que salir a la calle a ganarte el pan. Tú tienes que traer a tu esposa y honrarla como que si fuese la reina de la casa. Ese es el valor de un hombre. Y estos dos varones se paran justamente para testificar. Para decir, Dios sigue gobernando al mundo y Dios sigue gobernando el espíritu del hombre. Y por esa razón la gente los va a odiar. Porque estamos envueltos en todo lo que este mundo ha creado. Y por eso, Iglesia de Cristo, prepárate. Porque los últimos años serán años duros y difíciles para el cristianismo. Duros y difíciles para el cristianismo. Duros y difíciles para el cristianismo. Pero estamos aquí para testificar. Y no importa que pierdas la vida, el Señor dice, si tú pierdes la vida por causa de mí la ganarás. Estos hombres perdieron la vida y al tercer día Dios los resucitó. Y nosotros, no importa que perdamos la vida, resucitaremos, dice la Escritura. Así que anímate, iglesia. Levántate, iglesia. El Apocalipsis es para que nosotros tomemos aire y fe y esperanza, gloria a Dios. Porque sabemos que estas cosas están a punto de ocurrir. Y una vez que esto comience a desatarse, no hay vuelta atrás. ¿Y qué tenemos que hacer los cristianos? Correr. Correr y consagrarnos cada vez más. Porque ciertamente es lo único que a nosotros nos va a mantener. En medio de toda convulsión humana, en medio de todos los juicios y de todas las tragedias que puedan suceder, el que tú estés firmemente conectado con Dios y estés viviendo una vida lo más transparente posible, dice la palabra de Dios, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en el día del mal. Y entonces seremos bendecidos y un día veremos a nuestros hijos juntamente con nosotros. Porque Cristo viene, amado. Ora por tu familia.
Ora por aquellos que sabes que no están en la vida cristiana. Ora por ellos. No te canses de orar, intercede por ellos. Porque Cristo viene. Porque Cristo viene. Y porque estas cosas se están terminando. Ponte de pie, amado.